Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra hoy la Iglesia la fiesta del apóstol Andrés, de ahí el color litúrgico rojo que tenemos en nuestro ornamento, propio para fiesta de mártires del Espíritu Santo, del mismo Viernes Santo, y de apóstoles como el día de hoy. Y de alguna manera reconocemos un estilo particular de hacer aprendizaje de Dios en el mundo antiguo, en el mundo de la Biblia. Los judíos, y sabemos que Jesús era un judío, nació judío, él luego fundaría el cristianismo. Los judíos, atención a esto, formaban escuelas de discípulos, formaban un grupo de seguidores que escuchaban la palabra del Maestro, que aprendían de su mensaje y que aprendían también de sus enseñanzas, y a veces a renunciar a muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, cuando había mucha radicalidad evangélica, aprendían el celibato, no se casaban por seguir un maestro, un rabino determinado. Sabemos que Juan el Bautista, pariente de Jesús, era un hombre que por su fuego, su liderazgo, su autoridad, tenía muchos discípulos, y se nos dice que probablemente Juan, hijo de Zebedeo, y Andrés, hermano de Simón Pedro, habían sido atraídos primero como seguidores de Juan el Bautista, y luego Jesús los había llamado. Todo esto es importante que lo determinemos nosotros para entender algo: cómo aprender la vida de Dios, cómo hacer seguimiento de las enseñanzas de Jesús, cómo de alguna manera nosotros interiorizar el espíritu del resucitado en nuestro corazón. Y Jesús nos enseñó hace 2000 años, y la Iglesia lo sigue practicando: hay que hacer discipulado, hay que hacer seguimiento, hay que seguir las huellas de un maestro. En el entendido de algo, las escuelas de discípulos judías eran distintas de la gran escuela de discípulos que hizo Jesús. En las escuelas de discípulos judías, cada alumno se podía matricular y decir: yo sigo a Gamaliel, yo sigo este rabino particular. El alumno era el que decidía qué maestro seguía. En la escuela de seguimiento de Jesús es el mismo Cristo el que llama, es siempre el que tiene la iniciativa. A ti te toca simplemente responderle, y Él, por una generosidad, por un regalo, por una dádiva, está convocando permanentemente hombres y mujeres y llama por su nombre. Pero hay también una segunda diferencia. En la escuela de discípulos de los judíos en tiempos de Jesús, un discípulo no necesariamente corría el destino o la suerte de su maestro. A veces el discípulo superaba al maestro y era más promovido y más destacado que el mismo maestro. En la escuela de discípulos que formó Jesús, Él dice: el discípulo tiene que seguir la suerte de su maestro. Y si el maestro se bebe el cáliz del sufrimiento, y si el maestro le toca cargar la cruz de cada día, a quienes nos llamemos discípulos de Jesús, nos toca también beber el cáliz del sufrimiento y cargar la cruz de cada día. Finalmente, encontraríamos nosotros una tercera diferencia, y es que en las escuelas judías el discípulo en un momento determinado dejaba de serlo, pero siempre en la vida cristiana, tú y yo y todos nosotros siempre seremos discípulos de Jesús. Estemos jóvenes, en edad adulta, muy ancianos,
Nunca dejaremos de ser seguidores del Maestro. Nunca dejaremos de hacer aprendizaje de la vida del Señor. Uno puede estar agonizando y hace aprendizaje del Espíritu de Jesús. Pero bueno, esa es como una primera gran afirmación. La escuela de discípulos que tenían los judíos y la escuela de discípulos que formó Jesús y a la que nos invita cada uno de nosotros. Y hoy te convoca por tu nombre. Pero luego una segunda misión que descubrimos de la escuela del apóstol San Andrés, y es esta: Jesús da una misión particularísima a Santiago, a Juan, a Simón Pedro, a Andrés. Los haré pescadores de almas. Los haré pescadores de hombres. Esta expresión no tiene paralelo en todo el Nuevo Testamento, no tiene paralelo. Es única de Jesús y tiene como una fuerza irresistible, una fuerza a la que nosotros no nos podemos negar, una capacidad de convocación. Dios nos llama en Jesucristo a ser pescadores de almas, a ser anunciadores del mensaje de Jesús a otros hombres, a no dejarnos distraer en el mundo simplemente trabajando, estudiando, viajando, comiendo, descansando, durmiendo, comprando, vendiendo, que la vida no se nos vaya en las exterioridades. Jesús te llama a anunciarlo, y ese anuncio es lo más importante que podía hacer un discípulo de Jesús en su tiempo, y es la gran misión que coloca en primerísimo lugar a nosotros los consagrados: anunciar su palabra. Y nos da como unos pasos: primero, escuchar esa palabra del Señor, guardarla en el corazón, rumiarla, reflexionarla, orarla. Luego nos dice, después de recoger esta palabra, transmitirla en televisión, en redes sociales, en una capilla, en una plaza pública, transmitirla con fuego, con unción. La palabra del Señor es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, que toca la entraña y no deja al hombre impasible, imperturbable. La gran misión que Jesús nos da es ser pescadores de almas por el anuncio de su palabra, esa palabra que guarda el evangelizador en primer lugar en su corazón y que en un segundo momento transmite con fuego, transmite con espíritu, transmite con unción a los demás, diciendo: uy, esto es conmigo, esto toca mi vida. Yo estoy llamado a ser un hombre, una mujer distintos. Mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mi estudio, mi existencia, mi juventud, mi adolescencia. Mi vida no puede ser la misma. Estoy llamado a dejarme confrontar. En un tercer momento, el evangelizador, ese pescador de hombres, anuncia la palabra del Señor urgiendo a la conversión. Hoy puedes cambiar. Hoy el Señor te convoca a una nueva vida. Hoy puede ser el primer día de una segunda existencia, de una segunda etapa en tu vida. El Señor nos dice: no predicamos simplemente a muros, a techos, no predicamos a una cámara de televisión fría, predicamos a los miles que están detrás de esa cámara de televisión y te convocamos en el lugar o ciudad del mundo donde estés. Hoy el Señor te clama: tu vida puede ser distinta, conviértete. Cambias el color de tu cabello, cambias la pinta de tus vestidos, cambias el modelo de tu carro, cambias de lugar de trabajo, cambias de lugar de residencia, pero el cambio más importante, que es el de tu corazón, a veces no lo has conseguido, y solo el Espíritu del resucitado, el mensaje del resucitado, la sabiduría del resucitado te enseñará a renovar tu existencia y a ser un hombre nuevo. Esta es la escuela de Jesús. Esto es lo que la Iglesia ha sostenido por 20 siglos. Guardar en un primer momento el mensaje del Señor. 2, comunicarlo con fuego, con unción. 3, prevenir la urgencia de la conversión, del cambio de vida ya, no aplazar la conversión, no decir: otro día oiré la Eucaristía, otro día oiré ese mensaje, ahora tengo demasiada ocupación, tengo demasiados problemas. Es hoy que el Señor te convoca a renovar tu vida. En un cuarto momento, Jesús previene sobre las consecuencias de cerrar el corazón y rechazar su mensaje. Juan Bautista ya lo había dicho:
allanen los caminos, preparen el corazón, y lo diremos ahora en el Adviento que ya se acerca. Y Jesús lo dirá: si ustedes no convierten su corazón, si rechazan mi mensaje, serán destruidos, como la ciudad de Jerusalén fue destruida y no quedó piedra sobre piedra. Hoy el mundo necesita estos anunciadores, y decir la conversión es ahora, y el rechazo al mensaje de Jesús, tu corazón cerrado, tener a Dios en tus labios pero no en tu alma, implicará consecuencias duras para tu vida. Finalmente, en un quinto y último momento de ese anuncio de los evangelizadores, de esos pescadores de hombres, dirán que el reino de los cielos, entiendas el reino del amor, de la paz, de la verdad, está llamado a instaurarse. Y así como hay que proclamar con amor, hay que denunciar la mentira de los mentirosos, la astucia de los astutos, la oscuridad de aquellos que se disimulan, se camuflan en el bien, pero a escondidas están urdiendo el mal y destruyendo el proyecto de Dios en sus vidas. Qué hermoso este mensaje en la fiesta del apóstol San Andrés. Qué duro para nosotros evangelizadores. Podemos correr la suerte de Jeremías en el capítulo 20, que él dice: Señor, ¿por qué me pusiste a anunciar tu palabra a mi pueblo? Me hacen guerra, me ridiculizan, se burlan de mí. Pablo también dirá por su parte en la primera carta a los Corintios: siento el peso de anunciar el evangelio, pero ay de mí si no lo hago. Es un deber, es una obligación, una necesidad anunciar el evangelio. Como sacerdote a veces digo: ¿qué necesidad tengo de colocarme frente a una cámara si lo puedo hacer con más tranquilidad en una capilla? Pero siento que el Señor me dice: he puesto fuego en tu corazón y anúncialo. Unos lo entenderán, otros no lo comprenderán, unos lo aceptarán, otros lo rechazarán, unos lo verán bien, otros lo verán mal. No tengas miedo de los astutos de este mundo, que estoy contigo y voy a iluminar la oscuridad de los malvados de esta tierra. Cuando digas en tu casa, en tu parroquia, en tu grupo de pastoral, en tu movimiento apostólico: Padre, me ridiculizan, se burlan de mí, el Señor te dice: no tengas miedo. Se lo dijo a Jeremías, se lo dice al apóstol Pablo. Es la tarea y es la cruz del evangelizador. Uno no puede venir a recibir un mensaje en la Eucaristía o en la palabra de Dios y guardárselo para uno. Es para entregarlo a los demás, para compartirlo a los otros, para renovar la vida de otros y así hacer un mundo mejor. Termino con esta tercera afirmación. Recapitulemos la primera: llamados a ser pescadores de hombres, anunciadores de la palabra, y presentamos 5 momentos. La segunda realidad la hemos presentado nosotros cuando decimos: todos estamos llamados a ser discípulos, donde hay diferencias y semejanzas entre la escuela de discípulos del judaísmo y la escuela de discípulos que hizo Jesús. Y la tercera enseñanza que nos deja el Evangelio es que Jesús a los que llama nos invita a entregar la vida. Cuando llama Andrés, cuando llama Santiago y Juan, oímos en el Evangelio que ellos dejan su trabajo, su pequeña empresa de pescadores, dejan la barca, dejan su familia, a su papá, y siguen a Jesús. Es ahí donde muchos trastabillamos. Yo quiero seguir a Jesús, pero yo no dejo mis seguridades materiales. Yo quiero imitar a Jesús y me gusta su mensaje de amor, pero yo no estoy dispuesto a sacrificar más del tiempo que le puedo dar, y necesito tiempo libre, tiempo personal, tiempo para mi familia. Otro dirá: estoy dispuesto a seguir a Jesús, pero no estoy dispuesto a irme a una periferia, a marginarme como del gran banquete que ofrece el mundo. El Señor nos pide seguirlo y solo por esa renuncia adquirir un nuevo espíritu, una nueva vida, una nueva realidad. Padre, ¿qué nos promete a cambio Jesús? Nos dice: te basta la confianza en mí, te apoyas en mí, no te apoyas en las seguridades de los hombres, confíate a mí,
y haré que tu vida sea nueva y que ese anuncio promesa. He venido para que tengan vida nueva, vida en abundancia. Tú, evangelizador, tú, casado o soltero, viuda, separada, la persona en el lugar del mundo donde estés, cuando recibes a Jesús y lo anuncias, serás el primero o la primera en recibir la vida nueva que solo Jesús nos puede entregar. Señor, gracias por la vida del discípulo, luego apóstol Andrés, hoy en su fiesta litúrgica. Señor, quizás soy un católico de tradiciones, de misa, de culto externo, de ritos. Quizás soy un católico de una novena, una oración diaria, pero nunca me he tomado en serio esto de creer firmemente tus palabras, de hacer seguimiento de tu vida, de hacer escuela contigo. Señor, siento miedo de dejar mis seguridades humanas, pero me confío en tu promesa. El que deje padre, madre, hermanos, bienes, recibirá 100 veces más en esta tierra con persecuciones, pero recibirá en la vida eterna el cielo, la vida definitiva con Dios. Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer, que las rodillas vacilantes se afiancen con seguridad. Prometido un Salvador, tú has anunciado la liberación. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán, y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar, que lo torcido se enderece y
allanar, pues los caminos se alistarán. Nuestro consuelo pronto llegará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que suba al monte el mensajero, desde lo alto alce su voz, sin miedo grita pregonero, que tus noticias buenas son. Se acerca el día en que el pastor A nosotros interiorizar el espíritu del resucitado en nuestro corazón. Y Jesús nos enseñó hace 2000 años y la iglesia lo sigue practicando. Hay que hacer discipulado, hay que hacer seguimiento, hay que seguir las huellas de un maestro. En el entendido de algo, las escuelas de discípulos judías eran distintas de la gran escuela de discípulos que hizo Jesús. En las escuelas de discípulos judías, cada alumno se podía matricular y decir, yo sigo a Gamaliel, yo sigo este rabino particular. El alumno era el que decidía qué maestro seguía. En la escuela de seguimiento de Jesús, es el mismo Cristo el que llama. Es siempre el que tiene la iniciativa. A ti te toca simplemente responderle. Y Él, por una generosidad, por un regalo, por una dádiva, está convocando permanentemente hombres y mujeres y llama por su nombre. Pero hay también una segunda diferencia. En la escuela de discípulos de los judíos en tiempos de Jesús, un discípulo no necesariamente corría el destino o la suerte de su maestro. A veces el discípulo superaba al maestro y era más promovido y más destacado que el mismo maestro. En la escuela de discípulos que formó Jesús, Él dice, el discípulo tiene que seguir la suerte de su maestro. Y si el maestro se bebe el cáliz del sufrimiento, y si el maestro le toca cargar la cruz de cada día, a quienes nos llamemos discípulos de Jesús, nos toca también beber el cáliz del sufrimiento y cargar la cruz de cada día. Finalmente, encontraríamos nosotros una tercera diferencia, y es que en las escuelas judías el discípulo en un momento determinado dejaba de serlo, pero siempre en la vida cristiana tú y yo y todos nosotros siempre seremos discípulos de Jesús. Estemos jóvenes, en edad adulta, muy ancianos, nunca dejaremos de ser seguidores del Maestro, nunca dejaremos de hacer aprendizaje de la vida del Señor. Uno puede estar agonizando y hace aprendizaje del Espíritu de Jesús. Pero bueno, esa es como una primera gran afirmación, la escuela de discípulos que tenían los judíos y la escuela de discípulos que formó Jesús y a la que nos invita cada uno de nosotros. Y hoy te convoca por tu nombre, pero luego una segunda misión que descubrimos de la escuela del apóstol San Andrés, y es esta. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos,
a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron, y pasando adelante vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra hoy la Iglesia la fiesta del apóstol Andrés, de ahí el color litúrgico rojo que tenemos en nuestro ornamento, propio para fiesta de mártires del Espíritu Santo, del mismo Viernes Santo, y de apóstoles como el día de hoy. Y de alguna manera reconocemos un estilo particular de hacer aprendizaje de Dios en el mundo antiguo, en el mundo de la Biblia. Los judíos, y sabemos que Jesús era un judío, nació judío, él luego fundaría el cristianismo. Los judíos, atención a esto, formaban escuelas de discípulos, formaban un grupo de seguidores que escuchaban la palabra del Maestro, que aprendían de su mensaje y que aprendían también de sus enseñanzas, y a veces a renunciar a muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, cuando había mucha radicalidad evangélica, aprendían el celibato, no se casaban por seguir un maestro, un rabino determinado. Sabemos que Juan el Bautista, pariente de Jesús, era un hombre que por su fuego, su liderazgo, su autoridad tenía muchos discípulos, y se nos dice que probablemente Juan, hijo de Zebedeo, y Andrés, hermano de Simón Pedro, habían sido atraídos primero como seguidores de Juan el Bautista, y luego Jesús los había llamado. Todo esto es importante que lo determinemos nosotros para entender algo: cómo aprender la vida de Dios, cómo hacer seguimiento de las enseñanzas de Jesús, cómo de alguna manera vamos a una cámara de televisión fría, predicamos a los miles que están detrás de esa cámara de televisión y te convocamos en el lugar o ciudad del mundo donde estés. Hoy el Señor te clama, tu vida puede ser distinta, conviértete. Cambias el color de tu cabello, cambias la pinta de tus vestidos, cambias el modelo de tu carro, cambias de lugar de trabajo, cambias de lugar de residencia, pero el cambio más importante, que es el de tu corazón, a veces no lo has conseguido, y solo el Espíritu del resucitado, el mensaje del resucitado, la sabiduría del resucitado te enseñará a renovar tu existencia y a ser un hombre nuevo. Esta es la escuela de Jesús. Esto es lo que la Iglesia ha sostenido por 20 siglos. Guardar en un primer momento el mensaje del Señor. 2, comunicarlo con fuego, con unción. 3, prevenir la urgencia de la conversión, del cambio de vida ya, no aplazar la conversión, no decir otro día oiré la Eucaristía, otro día oiré ese mensaje, ahora tengo demasiada ocupación, tengo demasiados problemas. Es hoy que el Señor te convoca a renovar tu vida. En un cuarto momento, Jesús previene sobre las consecuencias de cerrar el corazón y rechazar su mensaje. Juan Bautista ya lo había dicho: allanen los caminos, preparen el corazón, y lo diremos ahora en el Adviento que ya se acerca. Y Jesús lo dirá: si ustedes no convierten su corazón, si rechazan mi mensaje, serán destruidos, como la ciudad de Jerusalén fue destruida y no quedó piedra sobre piedra. Hoy el mundo necesita estos anunciadores, y decir la conversión es ahora, y el rechazo al mensaje de Jesús, tu corazón cerrado, tener a Dios en tus labios pero no en tu alma, implicará consecuencias duras para tu vida. Finalmente, en un quinto y último momento de ese anuncio de los evangelizadores, de esos pescadores de hombres, dirán que el reino de los cielos, entiendas el reino del amor, de la paz, de la verdad, está llamado a instaurarse. Y así como hay que proclamar con amor, hay que denunciar la mentira de los mentirosos, la astucia de los astutos, la oscuridad de aquellos que se disimulan, se camuflan en el bien,
pero a escondidas están urdiendo el mal y destruyendo el proyecto de Dios en sus vidas. Qué hermoso este mensaje en la fiesta del apóstol San Andrés. Qué duro para nosotros evangelizadores. Podemos correr la suerte de Jeremías en el capítulo. Jesús da una misión particularísima a Santiago, a Juan, a Simón Pedro, a Andrés. Los haré pescadores de almas. Los haré pescadores de hombres. Esta expresión no tiene paralelo en todo el Nuevo Testamento, no tiene paralelo. Es única de Jesús y tiene como una fuerza irresistible, una fuerza a la que nosotros no nos podemos negar, una capacidad de convocación. Dios nos llama en Jesucristo a ser pescadores de almas, a ser anunciadores del mensaje de Jesús a otros hombres, a no dejarnos distraer en el mundo simplemente trabajando, estudiando, viajando, comiendo, descansando, durmiendo, comprando, vendiendo, que la vida no se nos vaya en las exterioridades. Jesús te llama a anunciarlo, y ese anuncio es lo más importante que podía hacer un discípulo de Jesús en su tiempo, y es la gran misión que coloca en primerísimo lugar a nosotros los consagrados, anunciar su palabra, y nos da como unos pasos. Primero, escuchar esa palabra del Señor, guardarla en el corazón, rumiarla, reflexionarla, orarla. Luego nos dice, después de recoger esta palabra, transmitirla en televisión, en redes sociales, en una capilla, en una plaza pública, transmitirla con fuego, con unción. La palabra del Señor es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, que toca la entraña y no deja al hombre impasible, imperturbable. La gran misión que Jesús nos da es ser pescadores de almas por el anuncio de su palabra, esa palabra que guarda el evangelizador en primer lugar en su corazón y que en un segundo momento transmite con fuego, transmite con espíritu, transmite con unción a los demás, diciendo: uy, esto es conmigo, esto toca mi vida. Yo estoy llamado a ser un hombre, una mujer distintos. Mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mi estudio, mi existencia, mi juventud, mi adolescencia. Mi vida no puede ser la misma. Estoy llamado a dejarme confrontar. En un tercer momento, el evangelizador, ese pescador de hombres, anuncia la palabra del Señor urgiendo a la conversión. Hoy puedes cambiar. Hoy el Señor te convoca a una nueva vida. Hoy puede ser el primer día de una segunda existencia, de una segunda etapa en tu vida. El Señor nos dice, no predicamos simplemente a muros, a techos, no predicamos. Capítulo 20, que Él dice: Señor, ¿por qué me pusiste a anunciar tu palabra a mi pueblo? Me hacen guerra, me ridiculizan, se burlan de mí. Pablo también dirá por su parte en la primera carta a los Corintios: siento el peso de anunciar el evangelio, pero ay de mí si no lo hago. Es un deber, es una obligación, una necesidad anunciar el evangelio. Como sacerdote a veces digo: ¿qué necesidad tengo de colocarme frente a una cámara si lo puedo hacer con más tranquilidad en una capilla? Pero siento que el Señor me dice: he puesto fuego en tu corazón y anúncialo. Unos lo entenderán, otros no lo comprenderán, unos lo aceptarán, otros lo rechazarán, unos lo verán bien, otros lo verán mal. No tengas miedo de los astutos de este mundo, que estoy contigo y voy a iluminar la oscuridad de los malvados de esta tierra. Cuando digas en tu casa, en tu parroquia, en tu grupo de pastoral, en tu movimiento apostólico: Padre, me ridiculizan, se burlan de mí, el Señor te dice: no tengas miedo. Se lo dijo a Jeremías, se lo dice al apóstol Pablo. Es la tarea y es la cruz del evangelizador. Uno no puede venir a recibir un mensaje en la Eucaristía o en la palabra de Dios y guardárselo para uno. Es para entregarlo a los demás, para compartirlo a los otros, para renovar la vida de otros y así hacer un mundo mejor. Termino con esta tercera afirmación. Recapitulemos la primera: llamados a ser pescadores de hombres, anunciadores de la palabra, y presentamos 5 momentos. La segunda realidad
la hemos presentado nosotros cuando decimos, todos estamos llamados a ser discípulos, donde hay diferencias y semejanzas entre la escuela de discípulos del judaísmo y la escuela de discípulos que hizo Jesús. Y la tercera enseñanza que nos deja el Evangelio es que Jesús a los que llama nos invita a entregar la vida. Cuando llama a Andrés, cuando llama a Santiago y Juan, oímos en el Evangelio que ellos dejan su trabajo, su pequeña empresa de pescadores, dejan la barca, dejan su familia, a su papá y siguen a Jesús. Es ahí donde muchos trastabillamos. Yo quiero seguir a Jesús, pero yo no dejo mis seguridades materiales. Yo quiero imitar a Jesús y me gusta su mensaje de amor, pero yo no estoy dispuesto a sacrificar más del tiempo que le puedo dar y necesito tiempo libre, tiempo personal, tiempo para mi familia. Otro dirá, estoy dispuesto a seguir a Jesús, pero no estoy dispuesto